¿cómo les va? Soy Tere Cavado y esto es Educación y Sociedad. Yo ya tengo acá a mi primer invitado. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tere? Un gusto estar aquí con vos. Ay, gracias. Para mí un placer que hoy estés acá en el programa. Te voy a presentar. Vos sos el doctor Rodolfo de Vicenzi, que sos presidente de Real CUP y rector de la UAI. Todos la conocemos por la UAI. Vamos a empezar por Real CUP, si estás de acuerdo. Contá un poquito qué es, cuántas instituciones reúne y contá un poquito este evento, congreso que se hizo hace muy poquito, que vos acabás de llegar, ¿no? Sí, sí. Bueno, te mareé. Bueno, RALCUP es la red de asociaciones latinoamericanas y caribeñas de universidades privadas. Es una red que nuclea a 15 asociaciones de 13 países, que son todas asociaciones nacionales que nuclean en sus países universidades. Hay 974 universidades dentro de la red que atienden una matrícula de 10 millones de alumnos en la región. Esto sería el total de la matrícula universitaria dentro de América Latina y el Caribe es de 35 millones, o sea que es un tercio de la matrícula total entre muy privada importante. y pública. Sí, y más de la mitad de la matrícula de alumnos en universidades privadas de la región, ¿no? Se constituyó básicamente para poder primero generar una agenda de la iniciativa privada con sus propios matices y su propia perspectiva, y para generar hay dos ejes centrales en lo que trabajamos: impacto y capilaridad, ¿no? El impacto, que es superar la palabra. Es importante que nos reunamos, que debatamos, que tengamos esos debates que te sacan de la caja, como se dice, pero también es importante que cuando volvamos a nuestras universidades podamos llevar a la acción, ¿no? Y no lo que vimos diferente, y no simplemente nos quedemos en los discursos. Y la capilaridad, que tal vez se explica con el concepto por sí solo, es pensarse en colaboración y en principios de complementariedad más que en un principio de competencia, ¿no? Es salirse de la suma cero. Y sobre la base de esos dos conceptos trabajamos fuerte en un espacio de encuentro, en espacios de encuentro presenciales a veces, y otras veces en espacios de actividades virtuales, ¿no? Con distintas plataformas que contamos para poder llevar adelante nuestra acción. Y ahora acabas de volver de Costa Rica, donde hubo un encuentro. Contá los dos ejes fundamentales que se han tratado en ese encuentro. Sí, en Costa Rica, a ver, para entender mejor de manera situada la realidad de cada país, que aunque tenemos una agenda común, tenemos puntos de partida distintos, asimetrías de normativa, asimetrías de madurez de los sistemas universitarios, también matices diferentes en cuanto al modo en que opera la agencia, la definición de los criterios de calidad, etcétera. Lo que hacemos es generar visitas a los países y ahí producimos una agenda con los intereses propios de cada país, y aprovechamos para dialogar con todos los rectores de ese país. Muy enriquecedor ese. Sí, totalmente. Sí, sumamente enriquecedor. O sea, ahí participaron más de 90 funcionarios en este encuentro. Estaban casi todos los rectores de las universidades privadas, que son unas 55, y estaba, sí, la presidenta de la agencia de aseguramiento de la calidad de allí, y estaba el que sería el equivalente aquí al secretario de Política Universitaria, al subsecretario ahora aquí de Política Universitaria, quien conduce la educación superior, la autoridad máxima estatal de la educación superior. Y trabajamos allí sobre dos aspectos. Uno, la necesidad de que las universidades ajusten sus hojas de ruta para adaptarse a lo que se conoce como la era digital, y que implica una cantidad de transformaciones importantes en la universidad. Y el otro, los trayectos formativos flexibles, lo que hoy está muy en boga, que son las microcredenciales. ¿Sí? Y estos trayectos formativos flexibles que generan como rutas alternativas para pensar el aprendizaje a lo largo de la vida, y no los formatos tradicionales de carrera, que no es que desaparecen, pero que entran en diálogo. O sea, hoy lo que se busca es que dialogue la educación formal, la no formal y la informal, y que puedan encontrar
acreditación de saberes previos en la medida que se hagan con evaluaciones robustas, ¿no? Eso es fundamental, totalmente. Rodolfo, fundamental. Y ahora sí, primero te quiero felicitar porque tu universidad cumple sus primeros 30 años este año y ha crecido exponencialmente. Bueno, háblanos un poquito de estos 30 años. O sea, vos eras muy jovencito cuando empezó. Sí, bueno, a ver, 30 años de trayectoria que fueron distintas etapas, ¿no? La etapa fundacional, que como ocurre en toda universidad, es una etapa muy árida, muy dura, de siembra, de construir cimientos, de estructurar todas las áreas de la universidad y en momentos en que el punto de partida se arranca desde cero, ¿no? Con lo cual es una primera etapa donde el liderazgo del proyecto es muy importante y tal vez es una etapa más centralista, ¿no? Porque quienes participaron en la fundación del proyecto terminan siendo claves para marcar el rumbo, ¿no? Una segunda etapa de consolidación, diría yo, y ahora estamos en una etapa importante de desarrollo donde buscamos que prolifere más la innovación, obviamente, bueno, también estas lógicas de trayectos formativos flexibles. ¿10 facultades o estoy equivocada? Son 10 facultades con 90 carreras. ¡Wow! Y aparte tienen, en lo que es educación superior, tienen todo el espectro. Tienen tecnicaturas, tienen títulos intermedios, tienen carrera de grado y tienen una gran oferta en posgrados. Sí, la White es una universidad grande, dentro del sector privado, tiene 35.000 alumnos actualmente. Y sí, como vos decís, las 90 carreras involucran el pregrado, grado, posgrado. Y todo el espectro de lo que es educación superior, digamos. Sí, prácticamente tenés una oferta muy amplia, desde medicina, ciencias de la salud, bueno, pasando por áreas más clásicas como ciencias económicas, derecho, otras menos clásicas, que tal vez son innovaciones, como hay una facultad de motricidad humana y deporte. Se la grabé muchas veces, sí, que son los únicos que tienen una facultad. Sí. También en hospitalidad y turismo hay una facultad, hay una orientación muy específica de ese campo. Y una sede muy importante en Rosario. Sí, la sede de Rosario es una sede que tiene 7.000 alumnos y que sí tiene una presencia muy importante en la región, ¿no? Y no solo en Rosario. Se me fue el tiempo, pero mis sinceras felicitaciones y por muchos, muchos años más, obviamente, con cantidad de egresados. Un placer haberte tenido en el programa. Mis cariños a toda la gente que conozco a muchos. Un placer enorme. Ustedes no se vayan, que el programa sigue. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. Inspiración, misión y visión. Universidad Tecnológica Nacional. La ingeniería del país.
Bueno, y ahora puedo decir con mi amigo Edgardo, hace tanto tiempo que nos conocemos, con el doctor Edgardo Zablotsky, miembro de la Academia Nacional de Educación y rector de UCEMA. Primero agradecerte por esta alhaja, 5 leyes para el renacimiento de la educación en la Argentina, que la verdad que me pareció una maravilla, pero para agradecerte aparte que hoy estés acá, sé que tenés un día muy complicado. Yo digo que hace muchos años que vos venís trabajando para que la educación sea considerada una actividad esencial. Y podría decir 2 cosas, o sea, y para que los padres también conozcan los resultados de las pruebas PISA o de todo, de cualquier evaluación, cosa que hoy por ley está prohibido. Pero explícalo vos, que lo vas a explicar mucho mejor que yo. Bueno, o sea, primero, bueno, te agradezco el estar aquí, estoy en casa. ¿Cuántos años es? Somos jóvenes, ¿no? Pero hace muchos años que tenemos estos diálogos, así que mil gracias por la invitación. El libro este, que por cierto salió de imprenta la semana pasada, justamente la semana pasada, lo que intenta es sumarizar en 5 leyes concretas, porque como dice Alito Bodani, colega en la academia y gran amigo de educación, se habla mucho, en el aire, se tiene todo el mundo desea que haya una buena educación para todos, igualdad de oportunidades, pero el tema es cómo en concreto. Y lo que intenté en este libro es sintetizar en 5 proyectos de ley puntuales ideas que vengo publicando en los medios hace 15 años más o menos. 2 de ellas... Te sigo siempre. Doy fe de ello y gracias. Lo acabas de mencionar. La necesidad de que la educación sea una actividad esencial. Esto se ha avanzado bastante, ya tiene media ascensión de diputados, pero con un porcentaje de asistencia que a mi entender 30% es inadecuado. No se puede dictar clases normalmente con un 30% del personal docente en un edificio. Entonces, una de las propuestas es sí, que se declarar una actividad esencial, pero que cuando el Senado tenga que ratificar esta ley, incremente el porcentaje a un 70%, por ejemplo. Mínimo. El otro punto que vos mencionás, que también... Disculpa sí, que te no, interrumpa. por supuesto. Explicar a la gente qué quiere decir que sea una actividad esencial. Es bien simple. Hay ciertas actividades como la policía, medicina de emergencia, que no puede interrumpirse. La luz. Exacto. ¿Por qué? Porque el riesgo para la vida es muy alto si se interrumpe. El argumento, en general, contra declarar la educación una actividad esencial es que no reviste un riesgo para la vida. Y eso es falso, porque sí reviste un riesgo para la vida futura del chico. No me van a comparar un chico que ha tenido clase todos los días con un chico que ha tenido la mala fortuna de estar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo puntual, en la provincia de Santa Cruz, donde alguna vez tuvo más de 100 días seguidos de paro docente. Pero ese chico no sale de la pobreza estructural, porque una persona que no tiene formación, que no tiene mínimo un primario y es más un secundario, es muy casi imposible que pueda progresar en su vida. Entonces, hablar de igualdad de oportunidades en ese escenario es una fantasía de nuestro imaginario que deseamos sentirnos bien. Declarando la educación una actividad esencial, se evitaría este tipo de escenarios siempre y cuando, discúlpame, la cantidad que se requiera de asistencia permita un desenvolvimiento normal de las clases, porque si no son guarderías. Los papás pueden ir a trabajar, pero los chicos no aprenden. O sea, que los chicos tengan los días de clases estipulados y que las maestras en esos días estén para dar clases. Tal cual. Tan simple como eso. Perdón que te interrumpí. No, al revés. Porque después me iban a preguntar. Pasemos al punto número 2. El segundo punto que mencionaste es que lamentablemente hoy en la Argentina no tenemos el derecho a saber y poder comparar cómo le van a nuestros hijos en los colegios. ¿Por qué? Porque por ley
la Por información ley. por ley, por eso aclaro, por ley, por eso estos son proyectos de ley modificatorios, ¿no? Se encuentra prohibido para evitar la estigmatización, esa es la palabra mágica, de docentes y de colegios, el que sea público el resultado de las evaluaciones. Yo debería tener derecho como papá a conocer el resultado de las Para evaluaciones. poder elegir. Y compararlo con el colegio de la esquina. Ok, pues no alcanza a saber cómo el resultado absoluto del colegio donde está mi hijo, sino que debería conocer alrededor para poder decir, bueno, ¿por qué en este colegio sí y en aquel colegio no? ¿Para qué? Para que los papás tengan un rol. Nosotros tenemos una experiencia fascinante, bueno, fascinante, relevante, no es fascinante, que fue la pandemia. Si no hubiese sido por los grupos de madres organizados en la pandemia, ¿cuántos meses más hubiesen estado cerrados los Fue colegios? de lo poquito bueno que podemos rescatar del horror que fue Tal la cual. pandemia. Viste, siempre de todo lo malo algo buenito sale, y aparte se le dio valor al valor de los profesores. Viste, Totalmente, los padres se que- dieron cuenta lo difícil que es enseñar. Pero si Perdón. no hubiese sido por estos grupos de madres, ¿cuánto tiempo más hubiesen estado cerrados los colegios? Bueno, no podemos activar a los papás si no se enteran siquiera de cuál es el real estado de la educación de sus hijos. Como dice, bueno, un gran pensador que es Guillermo Jaime Echeverry, muchos papás piensan que la educación es un desastre, pero que la educación, el colegio que va a su hijo... Se prendió. Claro, y eso es imposible. Es una inconsistencia lógica. Eso es imposible. Y el rol de los profesores, o sea, yo creo que, o sea, cuando yo era chica, ser profesor era algo que te daba como jerarquía, estatus social. Sí, la Hoy- maestra, la señorita maestra. La señorita Es maestra, es mi hoy yo señorita. creo que se ha devaluado eso, coincidís Totalmente, plenamente. lamentablemente sí. Y lamentablemente, y aparte hay escasez de profesores. Bueno, vos aparte sos rector de una universidad muy Sí. prestigiosa. ¿Te cuesta conseguir profesor? ¿Cómo se maneja ese tema, Es, Edgardo? es totalmente distinta la realidad universitaria y mucho más de una universidad privada que de la educación obligatoria, pues la gran mayoría de quien da clase en una universidad a nivel grado o a nivel posgrado y de sobremanera en una universidad privada no vive de esto, Claro. sino que lo realiza porque realmente... Vocación. Es vocación, por supuesto, tiene una remuneración, pero no vive de esto. El maestro de grado sí vive de esto. La tradición yo he ido a colegios públicos toda mi vida. La señorita maestra era una persona respetable que uno tiene los mejores recuerdos de mi infancia, de aquellas señoras que daban clase y demás. Bueno, es una Argentina que ya no existe. O sea, Lamentablemente, porque esa educación era lo que hacía, permitía la movilidad social, y aparte porque convengamos que lo único que nos hace personas libres es la educación. La movilidad O sea, social va- estaba basada en la educación pública. Claramente. Es más, pensemos juntos, yo estudié en los 60, en aquella época los chicos íbamos a colegios públicos, no existía ir a colegios privados, salvo los malos alumnos, o, bueno, quienes por una razón puntual, religiosa o muy específica iban a un colegio privado. Pero lo normal era ir a un colegio público. Eso se ha revertido, Totalmente, o sea, porque hoy mamá y papá trabajan en los colegios de gestión estatal, hay muchas huelgas y qué sé yo. Entonces, como vos bien decís, es para que estén los chicos en un lugar, porque Totalmente. y las abuelas también trabajamos. No, pero más aún, a ver, yo tuve la fortuna de ir a un colegio secundario universitario, al Carlos Pellegrini. Yo no envié... Dependiente de la UBA, que tiene 6 Exactamente, colegios, la UBA. y eso me cambió claramente mi vida por haber pasado por ese colegio que fue de excelencia. Yo no envié a mis hijos al Pellegrini porque hubiese sido un mal padre. Yo los envié a un colegio privado, en este caso secundario, porque yo creo que el colegio no quedó nada de lo que fue alguna vez. Y eso Es horrible decirlo, es muy feo, es horrible. pero es lo que siento. Ay, Edgardo, se me ha ido el tiempo. Bueno, vos estás acá a la Sí, vuelta, sí. vas a volver. ¿Dónde lo encuentran? No sé, en las librerías supongo, deseo que se encuentre y en muchas librerías se encuentre el libro, acaba de salir de imprenta, así que bueno. Es un lujo, se los digo. Si estás en educación, búscalo. La próxima vez decime dónde puedo decir que lo encuentre. Yo lo Sí. tengo, a mí me lo ha regalado. Quiero creer que la Feria del Libro, para empezar. En la feria, obviamente, un placer gigante. Y vamos a volver a vernos. Ustedes no se vayan, que el programa sigue.
innovación, ciencia, tecnología, cultura, territorio, comunidad, educación pública de calidad, siempre. Universidad Nacional del Litoral. Instituto Caride Sierra. Formación de posgrado para odontólogos. Te ofrecemos una formación a tu medida. Cursos presenciales, on demand, diplomados y programas personalizados. Con nuestro campus virtual, estudia donde y cuando quieras con acceso 24/7 a todo el contenido. Profesores con una destacada trayectoria te guiarán en cada paso de tu capacitación profesional. 14 años formando odontólogos con excelencia académica y el respaldo de la certificación de calidad ISO 9001. Sumate al ICS. Bueno, y ahora estoy con la magíster Lidia Blanco. Bienvenida, Lidia. Gracias, Un gustazo gracias, tenerte en el Teresa. programa. Vos sos rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Exactamente. Contá, Lidia, estuve leyendo un artículo tuyo que vos cuando asumiste tuviste 2 desafíos. El primero por ser mujer y realmente de universidades, bueno, hoy ya hay más mujeres rectoras, Sí, debo sí, decir, sí. pero bueno, costó, fue todo un tema. Y después porque vos sos magíster en enfermería, o sea, que sos la primera mujer magíster en enfermería, rectora de una universidad. Pero contalo vos, por favor. Bueno, mi universidad tiene 50 años recién cumplidos. El año pasado, en mayo, cumplió 50 años. En esos 50 años nunca hubo una rectora mujer. Te creo. Siempre vicerrectoras. Yo en el periodo del 2014 al 2017 fui vicerrectora también. Pero siempre 7 mujeres en estos 50 años, pero siempre O vicerrectoras. sea que la conocés bien la Este, universidad, aunque vos estudiaste en Corrientes, si Yo no me soy equivoco. correntina, estudié en la Universidad sí. Nacional del Nordeste, hice mi maestría en Colombia, en Bogotá. Ah, mira. O sea, Claro, fui porque acá becada. no había maestría en enfermería. No había maestrías en enfermería. Así que bueno, fui becada por la Fundación Kellogg y estuve allá con 18 enfermeras latinas. Qué linda con experiencia, el ¿no? objetivo de trabajar en un programa de fortalecimiento de la enfermería en la región a la que uno pertenece. Obviamente, nosotros trabajamos en ese periodo, en la década del 90, habían apenas 13 licenciados en toda la región patagónica, o sea, desde Río Negro a Ushuaia habían 13. En Chubut éramos 2. O sea, el Pero programa... porque antes era una carrera terciaria. Claro. O sea, ¿cuánto hace, Lidia, que pasó a ser una licenciatura en Y enfermería? la licenciatura en la década del 80 comienza a formarse los primeros licenciados. Tampoco todas las universidades tenían licenciatura. Y hoy Tenían la tampoco la carrera de tienen pregrado. todas. No, las universidades generalmente ya tienen Ya licenciatura, tienen. pero las escuelas terciarias no. Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos un gran problema porque hay diversidad de entes formadores. Los médicos se forman solamente en facultades de medicina, los arquitectos solamente en facultades de arquitectura, y la enfermería tiene una particularidad de que se forman en escuelas universitarias, dentro de las universidades públicas o privadas, en escuelas terciarias reconocidas, Como la Cruz Roja, por como la Cruz ejemplo, o Roja, ALPI. y también en escuelas dependientes de hospitales o de Claro, gremios. hay muchos hospitales que dan la Claro. carrera de enfermería. Entonces, la Tenés diversidad razón. de entes formadores también, para mí, en lo personal, es una debilidad que no nos ayuda a fortalecer la profesión. Y te hago una pregunta, si yo hice en la carrera terciaria, no importa dónde sea, siempre que sea oficial, puedo hacer el ciclo de complementación para ser licenciado. Podés hacerlo, sí. Y una muy buena noticia que a mí me dio mucha alegría, ustedes han aprobado el doctorado por CONIAU. Contalo vos, sí. Lidia. Bueno, en función de el pensar en el desarrollo profesional, y en función de las posibilidades que yo tengo también al ser rectora, dije, bueno, ¿cómo no voy a aprovechar estos 4 años de gestión para pensar en mi disciplina? Que no sé si vendrán o cuándo vendrán otras colegas a ocupar ese cargo, no en la San Juan Bosco, sino en cualquier otra universidad, que también tome contacto con otros rectores a través del CIN y poder articular y pensar juntos un programa de desarrollo de la enfermería.
porque aparecen convocatorias para programas de fortalecimiento de áreas que contribuyan al desarrollo político, productivo o social de un país, o una región. Pero sin salud no hay nada que se pueda lograr. Entonces, me parece que también hay que ubicar a la enfermería como una carrera estratégica para el cuidado de la salud de los pueblos. Y lo lograron. No, estamos en ese proceso, porque ciencia y técnica, por ejemplo, no nos daban financiamiento para carreras del área de la salud, específico en enfermería. Y si nos daban, no teníamos posibilidades de dirigir los proyectos porque no estamos categorizados en los niveles que se pueden dirigir. Por el tipo de formación. O sea, somos licenciados, somos magíster o especialistas, pero hay muy pocos doctores. Y también la competencia. Los investigadores que ocupan los cargos de mayor jerarquía dentro del sistema de ciencia y técnica, un alto porcentaje son varones. Entonces, bueno, el tema de la mujer en la ciencia también es un problema. Entonces, bueno, y en enfermería ni hablar, porque en enfermería tenemos que tener nosotros, también tenemos que categorizar. Para categorizar tenemos que tener producción, y para producir necesitamos nosotros tener formación doctoral, porque es el doctorado el que te permite generar nuevos conocimientos, generar ciencia. Entonces, a partir de ahí pensamos... pero lo van a lograr. Pensamos justamente con Jorge. Con Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Exactamente. Lo van a lograr y están trabajando en eso, porque aparte tiene su lógica todos los programas en la enfermería. Yo desde la ignorancia de temas de salud calculo que no es lo mismo tratar a un chiquito nacido prematuro que a un adulto, que un enfermo de terapia. Creo que se me ha ido el tiempo, te pido 1000 disculpas, vas a tener que volver, pues me quedo cortísima. A todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Este programa lo pueden volver a ver en www.educacionySociedad.com.ar y en el canal YouTube. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.